Y hoy en nuestro aporte de la política, como siempre, nuestra consultora en comunicación estratégica Vanessa Sánchez, quien además trabaja para la firma española Doc Comunicación ubicada en Madrid. Actualmente está trabajando en un proyecto de transformación digital para el gobierno de la República Dominicana y a su vez trabaja como asesora investigadora del Observatorio de Desinformación de la Universidad Complutense, que colabora con tribunales electorales de la región. Justamente sobre este tema es el que queremos conversar el día de hoy, pero ella además es miembro de la Junta Directiva de Abencopol, que es la Asociación Venezolana de Consultores Políticos. Invito a que la sigan en sus redes sociales, @VaneSánchezC. Interesante conocer este trabajo en materia de desinformación y esa relación que hacen a su vez con los tribunales electorales de la región. Empecemos por decir la región, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bienvenida, ¿cómo estás, Vane? Hola, Mariale, muy buenos días. Saludos para ti, a toda la audiencia. Y bueno, sí, este es un tema sumamente importante y tiene que ver un poco con la observación de los procesos electorales y cómo distintas organizaciones, países, en este caso desde la Universidad Complutense de Madrid, colaboramos para de analizar las incidencias en materia de desinformación, ver cuáles son esos desórdenes informativos y ayudar a los tribunales a mejorar tanto en términos jurídicos como en términos organizacionales, comunicacionales, en ciberseguridad, para blindar los procesos electorales. Entonces lo que hacemos es analizar, identificar y monitorear todo lo que sucede en el campo de la información y especialmente en las redes sociales. Valoramos las respuestas de estos tribunales electorales ante un ataque cibernético, ante una desinformación que pueda poner en riesgo, erosionar la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral y proponer acciones comunicacionales y defensivas y educativas para evitar estos temas de desinformación o manipulación de la información. Ahora, pero yo te preguntaba, Vanessa, sobre la región. ¿Cuál es el territorio que cubren? ¿Cuál es el territorio que observan? En la mayoría de los países de la región hemos colaborado en las elecciones de México, de Brasil, de Panamá, de Dominicana. Yo estuve recientemente el año pasado en las elecciones tanto de Panamá, las presidenciales, como las de República Dominicana. Entonces, bueno, el año pasado ya el Foro Mundial había colocado el tema de la inteligencia artificial y la desinformación como las primeras amenazas para la democracia. Y todos los procesos electorales en su gran mayoría están de algún modo infectados por desinformaciones, por violaciones de los procesos electorales, que, ojo, vienen de distintos lugares. Por lo general pueden venir desde los propios candidatos, desde los propios comandos de campaña, desde grupos ideológicos, desde grupos económicos. Desde afuera se dan ataques, países que les interesa que una elección en un determinado país suceda, se incline la balanza a favor o en contra. O sea, por ejemplo, la involucración de bots rusos en procesos electorales en Latinoamérica está documentado en América Latina y en Estados Unidos. Las desinformaciones que puedan ocurrir internamente dentro de los países, por ejemplo, con encuestas falsas para incidir en la opinión final de los electores a la hora de votar, o las opiniones falsas que aparecen durante los tiempos de veda, o los ataques, los ciberataques que ocurren a páginas web de los consejos, de los tribunales o juntas electorales de Latinoamérica, que son normales. Estos ataques pueden ser incluso de más de 1 millón, o es un número normal dentro de lo que se maneja en materia de ciberseguridad. Y por eso, bueno, en este caso lo que nosotros hacemos son como unas especies de auditorías para comprender que están blindados a nivel de todas las protecciones y todas las certificaciones en materia de ciberseguridad, en materia de las normas ISO, en materia incluso de comunicación a los propios colaboradores, porque hasta una persona con un pendrive que no es de la organización puede desde internamente producirse un ataque que pueda dañar el proceso electoral, desde los procesos electorales que son con máquinas, como los votos adelantados, etcétera. Entonces nosotros analizamos toda la situación, acompañamos a los tribunales electorales e incluso a negociar, por ejemplo, con grandes plataformas como Facebook, como Twitter, como YouTube, porque, por ejemplo, estas plataformas en México y en Brasil
que son mercados gigantes de más de 300 personas, pues sí tienen como unos intereses económicos y responde cuando sucede un tema que se necesita, que baje una información porque es una desinformación. Pero en países pequeños como Panamá, República Dominicana, es mucho más complejo porque no tienen el peso tal vez económico y hay que generar esos puentes con estas macroempresas estadounidenses que tal vez tú dirás, bueno, están en Estados Unidos, sí, pero las desinformaciones, el uso de inteligencia artificial que pueda dañar el proceso electoral, como ocurrió en horas previas a la elección, por ejemplo, en República Dominicana, que hackearon la cuenta de Twitter del presidente de la República, pues entonces hay que tener esos lazos para para poder responder a tiempo, a momento, y dos, hay que actualizar en términos jurídicos, porque por ejemplo, una ley que puede ser en Venezuela, que está presente en la ley, si una persona injura, o sea, una mentira o daña a alguna persona, a alguna figura pública, puede ir incluso hasta la cárcel. Si esto sucede en redes sociales, no se tiene la misma capacidad para realizarlo porque no hay los instrumentos, porque estas instituciones o estas empresas están fuera de los países. Ustedes están allí en el observatorio pues observando e identificando, pero ya hay propuestas de solución, algún ejemplo que nos puedas recomendar, porque de verdad es realmente un problema y hemos visto también que es un interés de estas empresas, por lo menos de las redes sociales, vender, y entonces pareciera que no hay quien las regule, ni siquiera por pensar en un tema ético, o no sé, hay algunos, yo escuché de Microsoft una disposición al tema regulatorio, pero Mark Zuckerberg por su lado pues decía que no. Sí, correcto. Bueno, la verdad es que el tema de por ejemplo, con la inteligencia artificial y los peligros, porque en materia de desinformación hay que pensar es en lo malo, qué cosas malas pueden suceder con una herramienta de este tipo para proteger a las instituciones y en este caso proteger los procesos democráticos y proteger a los ciudadanos. En el caso de Europa hay mucha mayor regulación de estas plataformas y efectivamente entró en vigor una ley el 1 de agosto del 2024, pero la Unión Europea es la única comunidad que tiene avances en esto, porque en Latinoamérica, si bien hablamos el mismo idioma y compartimos una historia común, ha sido muy difícil colocar como un organismo. Arriba está la OEA, que es como uno de los mayores representantes o de algún modo vigilantes de los procesos democráticos, pero no hay un acuerdo o un marco legal conjunto que permita a los países frente a estas violaciones de algún modo poder confrontar a estas grandes plataformas. Y por eso te decía que se dan estas desventajas, por ejemplo, en mercados grandes como México y Brasil respecto a países más pequeños como Costa Rica, Dominicana, Panamá, etcétera, incluso la misma Venezuela. ¿Qué sucede? Que esto es la carrera de la liebre contra la tortuga. Vimos ya, o sea, no sé si te acuerdas, hace pocos días que estuvo trending todo el mundo generando imágenes en inteligencia artificial del estudio japonés de cómics, de los Simpsons, tipo Lego, etcétera, etcétera. Nosotros cuando damos nuestra información y yo juego con la inteligencia artificial, mira, usa esta imagen mía y pónmela en dibujo animado, pónmela de esta forma. Primero estamos abriendo nuestros datos completamente a que la inteligencia artificial los use, no solamente allí en el resultado que me vaya a responder a mí, que será muy chulo, pero que ya yo le estoy dando esta imagen, o sea, yo estoy abriendo mis datos para que utilicen mi imagen en cualquier otra información, la inteligencia artificial. Y esto es muy grave. De hecho, las conversaciones que he tenido con equipos técnicos es que, por ejemplo, con la inteligencia artificial se pudiera, imagínate que tú me chocas a mí en la autopista y yo con inteligencia, o sea, por ejemplo, las compañías de seguro no están preparadas para esto. Yo puedo manipular la imagen, tú puedes decir, no fui yo la que choqué a Vanessa, sino fue otra persona. Por ejemplo, entonces se pueden manipular evidencias de lugares, de accidentes, de eventos. Imagínate lo que puede suceder incluso de una conversación de un deep voice o un deep face, que los hay, que ya han salido en redes sociales ahora como memes, pero que pueden generar, imagínate, un problema de diplomacia internacional, un deep voice, o sea, una voz falsa sobre una orden o sobre que un presidente esté hablando de otro y las crisis que eso pueda generar, o sobre una campaña, sobre un proceso electoral. Por ejemplo, en Panamá nos pasó que hubo un deep voice de un magistrado del tribunal que estaban usando donde el magistrado pedía dinero. Imagínate, entonces hubo que salir a
medios de comunicación a decir que eso era falso, y estas son parte de las consecuencias que sucede, que en Latinoamérica y en general en el mundo, el marco jurídico está mucho más atrás y va más atrasado en el proceso de discusión, de revisión, etcétera, y mientras eso ya no es ChatGPT 4, sino ya es ChatGPT 10. Entonces la carrera de la liebre contra la tortuga, pero sí se tiene que hacer ese esfuerzo de regularla, y no por persecución, sino por evitar el mal uso, y si hay un mal uso, pues sea penalizado. Sí, mira, yo me quedo con el hecho de que el observatorio está avanzando en eso, que ya están identificando que hay alguna regulación en la Unión Europea que puede utilizarse de ejemplo y que vaya avanzando y se tomen las medidas del caso, no para coartar la participación de la gente, sino más bien para llevar esto al tema ético que ocurre en todas las áreas. Muchísimas gracias, Vanessa. Mariale, y si me permites, desde la visión de la Unión Europea, la visión siempre hacia los tribunales es abrir información, comunicar más. Mientras más transparente, más información se da de los votos de los ciudadanos, de cómo fueron los procesos electorales, menos desinformación existe. A más apertura, menos desinformación. Excelente la fórmula. Vanessa Sánchez, consultora en comunicación estratégica, gracias por esta información, y además habla con mucho criterio porque ella es asesora investigadora para el Observatorio de Desinformación de la Universidad Complutense, que colabora con los tribunales electorales de la región. Síganla en sus redes sociales, @VaneSánchezC. Muchísimas gracias, Vane. A ti.